Sí, tal cual es. Ingresó un proyecto, ya es un tema que venía siendo de discusión, diríamos, durante este tiempo, más que nada porque se profundizó esta situación durante la época de la pandemia por la falta del transporte público, porque en realidad si existiera un transporte público, diríamos, adecuado y óptimo para los vecinos, seguramente no se utilizaría este tipo de servicios, que también, producto de las cuestiones económicas, alguna persona intentó buscarse el peso desde esta forma, por supuesto en contravención a la normativa que ya tenemos, y lo que se buscó es profundizar esa situación. Hubo reuniones en su momento de los propietarios de taxis y remises, de los peones de taxi también, con el Ejecutivo. Se elaboró un proyecto que ingresó sobre tablas días pasados. Nosotros planteamos que pase a comisión porque entendíamos que había algunas cuestiones que había que ajustar, legales fundamentalmente. Conclusión, luego del debate con los participantes, se optó por esto, y de hecho provocamos estas reuniones el día de ayer y el día de hoy, que estuvo también presente la secretaria Bárbara Biot, ¿no? La directora, perdón. En este punto se avanzó diríamos, hacer una reglamentación más profunda del artículo 133 bis, que ya reglamentaba, ¿no?, esta situación, pero con cuestiones significativas, como darle, diríamos, facultades también al juzgado de falta para el retiro, como sanción, ¿no es cierto?, el retiro de la licencia por 180 días o 360 si fuera reincidente. En cuanto a los valores de módulo, la primera falta serían 100.000 módulos, que alrededor de 60.000 pesos. La reincidencia obviamente sería el doble, tal cual como tenemos en cualquiera de las otras sanciones que están previstas dentro de nuestro código de faltas. Entre esas, también la creación de un registro diríamos, de infractores, a los efectos de que tenga un control interno, si se quiere, no público, sino interno, tanto la dirección como el juzgado, a los fines de que haya una pronta, diríamos, observancia de la situación y de quiénes aquellos que infringen nuevamente la normativa, ¿no? De manera tal que se convino una posición unánime, que seguramente va a ser ahora va a pasar a las otras comisiones, pero indudablemente al tener el apoyo de los concejales, va a salir en forma unánime en la sesión del próximo jueves, en donde va a estar en el orden del día, ¿no? ¿Los propietarios de taxi pudieron manifestar si están de acuerdo de cómo se ha analizado esta situación, este tema, lo que se ha debatido? Sí, en líneas generales, porque venía de un trabajo que que ya estaban realizando. Nuestro aporte obedeció fundamentalmente a buscar una reglamentación y una ordenanza que tenga avisos legales, en donde no haya algún grado de objeción ante una situación. Todo el mundo sabe que es difícil, ¿no? Se hace a veces difícil comprobar si la persona que va con uno es pasajero, ¿no? Bueno, hay una serie de criterios que se van a fijar. También se estableció de que iba a tener sanción aquel que difundiera por distintas redes y distintos lugares una prestación de un servicio que no está contemplado en la normativa, ¿no? Como ha señalado también el juez de falta en la reunión, en la charla que estuvo ayer presente, ¿no?, de que, bueno, que aquel interesado debe acogerse a la normativa, blanquear su situación. No es lo mismo, y esto se ha planteado, ¿no? Incluso el resguardo del vecino pasajero, que toma un servicio de esta naturaleza, que no tiene ni siquiera los resguardos de cuidados de seguros contra terceros establecidos para los taxis y transporte público, ¿no? Y amén de las otras cuestiones de impuestos, de revisación, etcétera, etcétera, que tienen los vehículos que realizan tanto los taxis como los remises, ¿no? Por otro lado, cuando se debatió esto, y en las charlas que hemos tenido con los vecinos en los distintos barrios, también nos decían, bueno, se cae en esta situación porque no hay garantías tampoco de cooperativas o de los taxis de que tengan la prestación allí, o en su mayoría, en la mayoría de los casos, que realmente sea el transporte público de pasajeros el que garantice, ¿no es cierto?, este regreso o retorno a sus viviendas
en la mayoría de los casos las más alejadas, ¿no? ¿Esta normativa o esta legislación de ser sancionada favorablemente no le cabería, podríamos decir, en caso de instalarse aquí en la capital santacruceña un servicio como Uber, por ejemplo, que esté reglamentado y con todas las cuestiones de la ley? Eso sería otra discusión porque tampoco está establecido como tal una autorización, solo taxis y remises y no con este formato. Sería otra discusión seguramente respecto a esta situación porque podría pasar, como ha ocurrido en otras localidades, que Uber se ha presentado como empresa, se ha presentado entre las autoridades, diríamos. Está en una situación distinta a aquella persona que directamente no se presenta absolutamente a ningún lado. Pero también, obviamente, generaría el debate y la discusión respecto al formato que se está presentando, como ha ocurrido y que ha generado debates, obviamente, en las distintas localidades, como ha ocurrido en las mismas, ¿no es cierto? Para dar cumplimiento a la legislación debe formarse algún gabinete en particular, algún equipo de gente de trabajo que controle, como decía usted, precisamente lo que suceda con el transporte de este tipo. No, porque la misma ordenanza establece distintas herramientas para la dirección de tránsito para obrar en consecuencia, ¿no? Como se ha venido haciendo en algunos casos, porque en algunos casos se ha comprobado esto, ha originado y derivado en multas, que dicho sea de paso ya estaba contemplada en la normativa. Lo que se ha avanzado, diríamos, en reglamentarlo aún más o darle más herramientas tanto al personal de tránsito como al juzgado de falta a la hora de emitir algún edicto, un dictamen respecto a alguna, diríamos, falta o infracción al respecto, ¿no? Bien. Por otro lado, concejal, usted ha presentado un proyecto que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la solicitud del libre de deuda para realizar cualquier tipo de trámite ante el municipio de Río Gallegos. ¿Va a ser viable esto? Nosotros basamos nuestro fundamento en esto y más que nada es un tema que lo hemos presentado nuevamente porque ya fue discutido en el Consejo con distintos vecinos. Allá lejos, previo a la pandemia, que tuvimos una reunión con distintos vecinos que estaban sufriendo esta situación, nos planteaban esto. Incluso habían llevado antecedentes judiciales que habían salido favorables, ¿no es cierto?, a declarar la inconstitucionalidad. Y en ese sentido nosotros retomamos este planteo porque, bueno, no hubo una modificatoria de parte del Ejecutivo para entender o atender esta situación. Se atendieron casos particulares en carácter de excepción, se le dieron cuotas para resolverle la situación y nada más, pero no hay una reglamentación específica que establezca claramente de que no se puede pedir libre de deuda por todo si va a hacer un trámite, por ejemplo, de patente, diríamos, de renovación del carnet de conductor, en donde existe, diríamos, mayoritariamente se da esta situación. Uno entiende que puede ser que vos adeudes la patente, bueno, tiene que ver con lo que está refiriendo, pero no un libre de deuda general respecto a todo lo que atañe a pagos de impuestos, tasas del municipio. Entonces, basamos nuestro proyecto no solo en esto que estaban planteando los vecinos, sino en la innumerable cantidad de fallos judiciales que han declarado que el libre de deuda es inconstitucional para requerir, diríamos, un servicio, una prestación de parte del municipio. Y en ese punto nos sostenemos para la modificación de la normativa. Ahora está en comisiones el proyecto, esperemos que tengamos, diríamos, el acompañamiento en virtud de lo que ya viene sucediendo. Porque si no, en algún momento va a derivar en un reclamo judicial que evidentemente va a salir favorable por lo que se está observando en toda la jurisprudencia que a tales efectos va a salir favorable al vecino. Pero la idea es no que se llegue a esa situación, a esa instancia. La idea es que nosotros como concejales y el Ejecutivo en su rol entienda la situación y diga, bueno, está bien, para el carnet de conducir no lo voy a pedir, si de adeuda no un visado de plano, ¿no? Voy a pedirle si tiene la patente al día, por citar un ejemplo, que dicho sea de paso, va a ser otra presentación que vamos a realizar con el tema de la patente, diríamos, el monto, el porcentaje con el cual se saca, porque los vecinos este año se han quejado bastante de la suba de la patente. En realidad el porcentaje siempre fue el mismo, el 2%, pero al subir el valor del auto, ese 2% no es lo mismo sobre 10.000 pesos que sobre 20.000 o 30.000. Bueno, estoy hablando de números chicos para que se entienda. Nosotros entendemos de que a raíz de esto, y que va a haber una escalada mayor del tema de los autos, independientemente del modelo y del año, entendemos que también el municipio debe tener en cuenta esta situación y transitoriamente bajar ese porcentaje, en vez de 2%, que sea el 1,5%, porque, diríamos,
es razonable en función de esto y que no se dispare aún más el año que viene el pago de patente, ¿no es cierto? Estas son cuestiones que uno va viendo en función de lo que plantean los vecinos y los afectados, ¿no? Este año, bueno, vos lo mencionaste en las notas, ¿no? El reclamo que existió de muchos vecinos a principios de año respecto al monto. El municipio, claro, no, nosotros mantuvimos el 2%, es real, pero la tabla que viene a nivel de los, diríamos, de los fabricantes de automóviles, el valor del auto y las tablas hizo que esto se disparara exponencialmente. Y entonces estamos analizando esa situación también para que la tengamos en cuenta, porque dentro de poco va a venir en los próximos meses ya va a venir de parte del Ejecutivo cuál es su intención en cuanto a cuáles van a ser los cobros de patente. Nosotros estamos adelantando la situación, planteándole al Ejecutivo que valoremos y ponderemos la acuciante situación económica que están viviendo también los vecinos, ¿no?